Venimos siguiendo el desarrollo de la política en la región y nos vamos a trasladar ahora hasta la República de Colombia. En Colombia hubieron elecciones este último fin de semana, ya hemos abordado este tema, de hecho con quien está precisamente allí, Francisco Espinel, hemos conversado acerca de algunas medidas con cierto grado de tinte populista, ¿no? Mediante las cuales el gobierno de Petro pretendía comprar voluntades. El caso, por ejemplo, de otorgarle $200 a los delincuentes para que dejen de delinquir en el marco de una ayuda social que no era abarcativa de todos los necesitados de Colombia, sino de un segmento específico. Era una cosa muy rara, lo hablamos, lo asociamos de alguna manera a cuestiones que tienen que ver con este proceso electoral que tuvo lugar precisamente en la jornada de ayer en Colombia y que tiene dos lecturas muy particulares. Por un lado, la lectura que hace el periodismo y la prensa internacional y por otro lado, la lectura que hace el presidente Petro, quien dice haber ganado las elecciones porque ganó 9 departamentos. Pero en realidad, por ejemplo, si uno se remite al diario El Comercio hace referencia a una dura derrota de Petro en Colombia. Francisco, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cuál es el estado de cosas? Estimado Sergio, un gusto saludarte. Igualmente. Hoy lunes 30. ¿Cómo estamos de audio? ¿Bien? Perfecto, perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, estamos con una Casi como que temperatura de estuviéramos 10. en el laboratorio de la NASA. Así, nos escuchamos así. Perfecto. Oh, bueno, muy bien. Eh, Había que revisar muy bien, es decir, a la luz de la opinión pública, absolutamente todos los que participaron en las elecciones regionales, principalmente, y de alcaldía de Bogotá, van a decir que ganaron, ¿de acuerdo? Ujú. Y uno de ellos, pues, no va a ser el presidente de la República, que va a reconocer, obviamente, que el gran derrotado de estas elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales, principalmente, fue el Pacto Histórico, que es el partido de gobierno. Ujú. Eso significa que también él asumió, por ejemplo, que desde las coaliciones que pudo haber hecho en su momento para determinados proyectos o para un ministerio o para una eh, determinada alianza que hubiera podido hacer, pues va a decir que también eso es como si el gobierno hubiera ganado, ¿de acuerdo? Bien. Pero no es así, no es así. El gran derrotado es el pacto histórico y sobre todo pues el registro de la mayor derrota fue la de Gustavo Bolívar, que era el candidato del pacto histórico, uno de los aliados más fuertes que tiene el presidente Petro y que iba por la alcaldía de Bogotá. Ujú. Ocupando un tercer puesto, él esperaba poderse ir a una segunda vuelta con el que ganó, que era Carlos Fernando Galán, pero las cuentas no le dieron y por el contrario la opinión pública pensamos nosotros que se manifestó ante el inconformismo latente que hay de la no ejecución de un plan de gobierno y de entrar a, sobre todo, tratar de imponerse, digámoslo así, en la negociación de la construcción del metro de Bogotá, que fue uno de los temas más importantes que pudieron haber definido ese cambio de gobierno. Esa ida del presidente a China, por ejemplo, para hablar con los empresarios que manejan la construcción del metro actual en Bogotá, a la gente, a unos les gustó, pero a la mayoría no, Ujú. ¿ok? Porque era una clara intención de entrar él a manejar ese proyecto. Claro. No quería que la alcaldía o que la alcaldesa saliente, que es Claudia López, hubiera podido ya definir por lo menos la construcción de la primera línea. Y Ujú. eso hizo que él se desplazara hasta la China y buscara obviamente conceptos, dice él, jurídicos, conceptos técnicos, conceptos inclusive presupuestales, que le daban la posibilidad de volver a echar para atrás todo lo que se ha construido ya y arrancar una nueva línea soterrada, es decir, una línea subterránea, que es la intención que él quería desde que llegó a la presidencia de la República. O Por sea, ahora ese es el panorama. Bogotá le dio la espalda, entonces, la capital de Colombia le dio la espalda a Petro. Sí, Ese sería el señor. título. Sí, señor, porque había un candidato directo del pacto histórico
que iba por la alcaldía de Bogotá y no quedó de segundo, sino de tercero. Pero de todas maneras el que ganó, ganó con más del 50% y eso significa que no hubo necesidad de ir a una segunda vuelta. Bien, Francisco, quiero entender en términos territoriales el peso específico que tiene cada uno de los 9 departamentos, porque me parece que ahí está la verdadera lectura, ¿no? Porque si vos ganás en Claro. 9 departamentos que en la sumatoria total tienen, no sé, 1 millón de votos y ganás en uno que tiene 2 millones de votos, está claro que el peso específico es distinto. Digo, Claro. Colombia Bogotá, respecto de algunos de los 9 departamentos que se adjudica como triunfal Petro. Digo, imagino que el peso electoral es muy acotado. Sí, pero realmente en cifras claras, es decir, de candidatos que fueran propios de partido de gobierno, fueron solo 3 los departamentos, ¿de acuerdo? Bien. Un departamento que es el de él, en la costa atlántica, Nariño, que es otro, y uno por allá en el Bichada, que realmente no representan ningún peso político a Claro. nivel de opinión país. Bien. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Realmente, para que la gente lo tenga en cuenta, Bogotá, Medellín, Cali, Sí. Barranquilla, Bucaramanga, 5 de las principales ciudades que hay en el país, Sí. ¿de acuerdo? Perdió el Bien. partido de gobierno. Lo ganaron personas que son claras, distanciadas políticamente del concepto de lo que plantea el gobierno nacional. Ujú. Claro, ese me parece que es el punto el neurálgico para saber si Petro cayó o no derrotado. Es decir, por cantidad de votos, más allá de los departamentos, si el elector hubiera sido Petro, hoy estaría contando menos votos que la oposición. Así es, así es. Ujú. Exactamente, nosotros decimos que 75% del territorio nacional decidió por Otra cosa. una posición, sí, Ujú. por otra posición distinta a la de adhesión al gobierno nacional. Ujú. ¿Podemos recordar con cuánto ganó Petro las elecciones en Colombia? Cuando ellos estuvieron en la segunda vuelta, se dice que logró ganar con 600.000 votos por encima de Rodolfo Hernández. Sí. Sí, que fue en la segunda vuelta donde perdió Rodolfo Hernández, que era la esperanza de la oposición de gobierno, Ujú. pero fueron 600.000 votos los que obtuvo por encima. Entonces, lo que al gobierno se le olvida es que hay 11 millones y medio de colombianos que no participan y no participaron de sus propuestas y mucho menos de la ejecución que ha tenido en estos momentos con su programa de gobierno. Ajá. Es decir que claramente es digo, más allá de este 25% que además sacó ahora Petro, hay una escasa participación, es decir, ese 25% es poco representativo. Muy poco representativo, porque pues es decir, aunque cada departamento tiene su Sí, sí. propia, sí, su propia realidad económica, social y política, evidentemente estos 3 departamentos en los que haya podido ganar el pacto histórico, que son realmente donde ganó Petro, no representan una fuerza ni un temperamento. Quizás se destacan, por ejemplo, el Nariño en estos momentos por ser uno de los departamentos que está más afectado. Acuérdate, el departamento del Nariño es el que está al lado de la frontera con Ecuador, Claro. ¿de acuerdo? Sí. Es con el que colinda la frontera de Ecuador. Entonces, ese departamento hoy en día muestra los más altos índices de inseguridad y de accionar de los grupos violentos, sobre todo por temas de coca y por temas de secuestro. Sí, que era el otro tema que habíamos abordado con vos hace un tiempo, ¿no? Esto de la preocupación que había por la inseguridad en la zona fronteriza, no solo con Ecuador, ¿no? Sino con, entiendo que con Perú también había un temita ahí, ¿no? Sí, pero principalmente donde está incidiendo el NAF, que ha decidido trasladar casi que estratégicamente su accionar ha sido con Ecuador principalmente. Bueno, la verdad es que, digo, queríamos entender por qué alguien que perdió una elección se siente ganador, ¿no?
Digo, acá también pasan esas cosas, ¿no? Me parece que a la dirigencia política de Latinoamérica le cuesta reconocer la voluntad popular. Eso es lo que me surge como análisis. Sí, Sergio, y eso es importante tenerlo en cuenta. Quizás eh, dentro de los discursos políticos que nosotros entendemos y sobre todo de estos partidos en los que cada uno de los contenidos de sus discursos pues van con una clara intención populista, evidentemente, de llegarle a las masas, victimizándose y sobre todo hablando de que no pueden gobernar, pero no porque sean incapaces, sino porque no los dejan, porque realmente han tenido absolutamente todas las, mejor dicho, trabas posibles que le pueda ocasionar una oposición, que las redes sociales han decidido muchas veces sobre las buenas intenciones que puede tener este gobierno, pero que la opinión pública ha tomado una decisión inclinada sobre todo por la manipulación y la influencia de la oposición. Ese tipo de discursos la gente se está entendiendo evidentemente como un país no se puede gobernar desde Twitter o desde X, como se llama ahorita la red social, ¿de acuerdo? Sí. Un país tiene que gobernarse con claras propuestas de desarrollo sociales, políticas, económicas, laborales. Y ya va un año, y ya va un año y 5 meses, y 3 meses, perdón, y no pasa nada, Sergio. Eso es lo que siente la gente en Colombia. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la manifestación clara. Cuando llegó de China, el presidente Petro dijo, vamos a convocar un plebiscito, porque él consideraba que Gustavo Bolívar iba a ganar las elecciones en Bogotá. Y no. Entonces, la primera respuesta que le da Claudia López, la actual alcaldesa, le dijo, ahí está su plebiscito, señor presidente. Los bogotanos decidieron que no quieren, sino que haya continuidad en el desarrollo de un metro para Bogotá. Está claro, Francisco. Ha sido un verdadero gusto dialogar nuevamente contigo. Buen clima en Colombia, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Está en estos momentos un cielo blanco, de esos cielos que puede de alguna manera traer lluvia en la tarde, pero sí es sabroso el clima del trópico. Bueno, muy Bastante, bien. gracias a Dios. Bueno, un abrazo grande, Francisco, y seguimos en contacto, ¿eh? Gracias, un amigo desde Bogotá, saludos a Hasta luego. todos y quedamos en contacto.